Buenas noches. El tema que trataremos hoy son las antinomias. Las antinomias son situaciones de conflicto, contraste o incompatibilidad entre normas. Se llaman comúnmente antinomias. Las antinomias son dos normas que dispongan para un mismo supuesto de hechos, singular y concreto, de consecuencias jurídicas entre ellas incompatibles. Bueno, como estamos viendo que son normas que se contradicen entre ellas, que son incompatibles, que a veces contrastan. A esto se le llama antinomias. Hay tipos de antinomias, dos tipos de antinomias. Ellas son antinomias en abstracto y antinomias en concreto. Las antinomias en abstracto, cada vez que dos normas conectan, consecuencias jurídicas, que conectan consecuencias jurídicas incompatibles a casos abstractos que se superponen conceptualmente. Estas son las antinomias en abstracto. Antinomias en concreto, de normas que entran en conflicto en abstracto, consecuencias jurídicas incompatibles a un mismo caso concreto. Se inscribe simultáneamente en dos clases de casos conceptuales independientes. Las antinomias totales, superposición total siempre que las dos normas conectan consecuencias incompatibles con la misma clase de supuestos de hecho. Ejemplo, una norma califica el divorcio como permitido y la otra califica como no permitido. A estas antinomias se le llaman antinomias totales. Cuando hay superposición total, siempre que las dos normas conecten en consecuencias incompatibles. Por eso se le llama no hay compatibilidad. A esta incompatibilidad le llamamos antinomias totales de las normas. Antinomias parciales. Antinomias parciales o unilaterales, reguladas por una norma. Antinomias parciales bilaterales. Puede suceder que se reproduzca una intersección entre dos clases de supuestos de hechos. Como aquí lo dice bien la norma, la antinomia, que son antinomias unilaterales porque la norma se encuentra regulada por una sola parte, digamos así, y bilaterales cuando está regulada por las normas por dos antinomias. Entonces aquí vemos que son las antinomias parciales. Antinomias e interpretación. Las disposiciones normativas, si no siempre, casi son siempre equívocas, admiten más de una interpretación. La interpretación puede crear una antinomia, también evitarla o prevenirla. Para resolver una antinomia hay que eliminar o derrotar alguna de las normas. Vemos que las antinomias de interpretación, o un juez o un legislador o un juez es el que interpreta la norma. En la interpretación se podría prevenir o se podría evitar la antinomia en la forma de interpretar. A la hora de interpretar se podrían evitar estas lagunas, digamos así, o estas antinomias. Se podrían evitar
en la forma de interpretar o a la hora de interpretar. Vemos los modos de solución de las antinomias. Las técnicas de solución de las antinomias no son objeto de la teoría de la interpretación, dado que son reguladas por normas jurídicas positivas. En estos casos se debe aplicar la norma superior. Como bien nos dice acá, la forma de solucionar una antinomia es aplicar la norma superior a la norma inferior o pequeña o de menos valor, podríamos decir, ¿verdad? Entonces esa sería una forma de solución de las antinomias, una solución de las antinomias. Interferencia entre principio jerárquico y principio cronológico. La interferencia se verifica siempre que dos normas en conflicto estén no solo establecidas en planos distintos de la jerarquía de fuentes, sino que hayan sido también dictadas en distintos tiempos. Bueno, aquí se ve, ¿no?, que el tiempo es factor en estas interferencias entre el principio jerárquico y el principio cronológico. Aquí hablamos de tiempos, ¿verdad? Si el tiempo, el tiempo nos dicta acá una jerarquía. Si es mayor en tiempo, es mayor en derecho. Entonces, aquí estamos viendo que eso sería una interferencia, ¿no?, entre el principio jerárquico y el principio cronológico. Especialidad y incompatibilidad. No se debería de hablar de normas especiales, sino más bien de normas excepcionales. Una norma especial, según los casos, constituir una especificación de la norma general. Entonces acá claramente nos dice que no se debería de hablar de normas especiales, sino de normas excepcionales. Más especialmente de la norma general. Dos variantes del criterio de especialidad. La primera variante, el criterio de especialidad, una técnica de resolución de antinomias. En esta variante primera también se aplica la presencia de una antinomia entre dos normas. Y en la segunda variante es una técnica de composición de las antinomias que puede aplicarse en presencia de dos normas. Antinomias entre principios constitucionales. En general son antinomias en concreto, entre normas que no se guardan entre sí. Una relación de regla-excepción. No guardan entre sí una relación de género a especie, sino que se cruzan. Aquí vemos que las antinomias, si no guardan una regla en excepción, se cruzan esta relación de géneros. Entonces, vemos que para que una norma no sucedan estas antinomias en concreto, tienen que las normas guardarse entre sí, no se tienen que cruzar. Vemos las lagunas. Estas lagunas son normas jurídicas, que es una variable dependiente del modo de concebir. Estas lagunas es cuando dos normas se contravienen o se contradicen. Por ejemplo, una norma nos podría decir de que el divorcio
es es constitucional o sí se puede realizar, pero la otra norma nos podría decir que no se puede, que es inconstitucional y que no se podría dar un divorcio. Entonces ahí se están contradiciendo las dos normas. Pero como ya vimos anteriormente, la solución de estas lagunas, porque pues se encuentran muchas lagunas en la Constitución, se contradicen muchos artículos. En las reformas uno podría darse cuenta que cuando es derogado un artículo es porque está contradiciendo a otro artículo. Entonces, ¿qué pasa aquí con las lagunas? Lo que pasa es que se contrarían entre sí, y, pero pues una manera de solución, como ya lo vimos anteriormente, sería que la norma mayor derrote o ¿cómo podría decir? Derrote a la menor o lo elimine a la norma menor. Entonces ahí podría ser una solución a las lagunas o a las antinomias. Bueno, es cuanto, doctora.